Nos disponemos para escuchar el precioso mensaje de la palabra del Señor. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, bendiciéndolos con esta palabra. Yo quiero llevarlos a uno de los salmos más conocidos, al Salmo 23. Creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria y lo hemos recitado muchas veces en tiempos difíciles, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar este hermoso salmo, el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, amado Señor, por tu palabra en esta mañana. Hoy te pedimos que seas tú hablándonos, ministrándonos con tu presencia, con tu palabra, que esta enseñanza pueda llegar, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. Coloca de tus palabras en mi boca, que no sean mis palabras, sino las tuyas, para tu pueblo. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como les decía, este Salmo 23 es uno de los más conocidos entre los 150 salmos que tiene la Biblia. Y es maravilloso este salmo porque aquí se nos muestra y se nos revela la relación que Dios tiene para con nosotros, su pueblo, su iglesia, y lo que nosotros somos para el Señor. Y en este salmo dice que Jehová es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas. Entonces, la relación que Dios tiene con nosotros es una relación como el de un pastor con sus ovejas. ¿Qué hace un pastor? Cuidar las ovejas, protegerlas. ¿Y qué hacen las ovejas? Dejarse cuidar, dejarse dirigir y seguir al pastor. Bueno, esa es la relación que la Biblia presenta entre Dios y su iglesia, y la iglesia y el Señor. Pero antes de continuar con este hermoso salmo y estudiarlo versículo por versículo, quiero primero que todo darles algunos datos acerca de estos animales para que tengamos una idea más precisa. ¿Por qué es que el Espíritu Santo nos compara a las ovejas y no a los caballos, o a las gallinas, o a los perros? ¿Por qué es que el Espíritu Santo no nos compara a otros animales sino a las ovejas? Y es que hay que saber, hermanos, que en primer lugar las ovejas son los animales más inútiles que existen y las más indefensas, porque son los únicos animales que no tienen ningún mecanismo de defensa. Todos los mecanismos, todos los animales en la naturaleza tienen armas. Por ejemplo, el león tiene sus garras, una gallina tiene su pico y sus espuelas,
¿cierto? Un caballo tiene sus patas. Una patada de un caballo mata. Y así cada animal. El puercoespín tiene sus espinas. Cada animal tiene su mecanismo de defensa, pero las ovejas no las tienen. Son los animales más inútiles e indefensos. Muy indefensos estos animales. Y esto es para que nosotros entendamos que los seres humanos somos inútiles e indefensos ante un mundo hostil que gobierna Satanás. Y así Dios quiere que nos veamos, no como personas autosuficientes, capaces, no como personas fuertes, sino como personas realmente débiles, inútiles e indefensas. Y Dios toma estas características de las ovejas para decirnos que nosotros los seres humanos somos así. En segundo lugar, debemos saber que las ovejas son los animales más desorientados que existen de todos los animales creados por Dios. Se pierden con facilidad. ¿Sí? Tienen un sentido de orientación terrible. Las ovejas se pierden fácilmente. Por eso nosotros necesitamos la dirección de Cristo como ovejas del Señor. En tercer lugar, las ovejas son animales semiciegas, no miran mucho. Son animales que no miran más allá de 2 metros de distancia. Son animales semiciegas. No miran más allá de 2 o 3 metros de distancia. Por eso el pastor las va guiando ¿con qué? Con el cayado, que es como un bastón con una oreja. ¿Sí? El pastor va golpeando las piedras y las ovejas lo van siguiendo, no porque lo miran al pastor, sino por el sonido que va produciendo el cayado del pastor sobre las piedras. Así nosotros no vemos a nuestro pastor Jesucristo, pero sí oímos su palabra. Usted y yo no podemos mirar al Señor. No lo podemos mirar, pero sí escuchamos su voz. ¿Dónde? En este libro. Por eso cada vez que nosotros venimos a la palabra del Señor, estamos escuchando ¿a quién? A Dios mismo, al buen pastor, que ahora vamos a mirar que es el mismo Jesucristo. En cuarto lugar, las ovejas son los animales más tontos porque son los únicos animales ya adultos que no distinguen la comida buena de la mala, el agua buena del agua contaminada, y son bien delicados del estómago. Las ovejas no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y así es el ser humano, que le llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Por eso, hermanos, usted y yo somos ovejas. No somos caballos del Señor, gallinas del Señor, sino las ovejas del prado del Señor. Dios toma estos animales y nos compara con estos animales precisamente por estas características. Usted y yo necesitamos al buen pastor. Por eso es que dice el Salmo 23 en el versículo 1: Jehová es mi pastor. Noten algo, que aquí no dice Dios es mi pastor, porque Dios es un título, como decir el doctor Jorge. Doctor es el título, Jorge es el nombre. Así es con Dios. Dios es un título que es con D mayúscula. Ojo, porque hay unos que escriben Dios con D minúscula, y el Dios con D minúscula designa a los dioses paganos, a los dioses falsos. Por eso el Dios, la palabra Dios, refiriéndonos al Dios de la Biblia, es con D mayúscula y es un título. Por eso no dice Dios es mi pastor, sino Jehová es mi pastor. Jehová es el nombre, Yahweh en el hebreo.
Viene del tetragramatrón, YWH, un tetragramatrón, de ahí sale la palabra Yahweh o Yahvé, y han sacado la palabra Jehová, ¿sí? Y le colocaron las vocales porque es un nombre impronunciable. Los judíos hasta el día de hoy temen pronunciar el nombre de Dios porque es un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Temen, por eso le llaman el Adonai, el Todopoderoso, el Todo Suficiente, pero no pronuncian su nombre. Por eso esas 4 letras del tetragramatrón. Entonces dice: Jehová es mi pastor. Y miren que en el Nuevo Testamento, cuando vamos a Juan capítulo 10, miramos nosotros que el mismo Jesús se presenta como el buen pastor. Dice Juan 10, versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí hablando el Señor Jesús. En el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y dice el versículo 27 al 29 del mismo capítulo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces miramos claramente aquí que Jesús es ese buen pastor que en el Salmo 23 se muestra. Él es nuestro pastor, nosotros sus ovejas, pero dice aquí que es el buen pastor. Porque es que Jesús es el buen pastor y no simplemente un pastor, porque Él entregó su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. No hay mayor amor que el que da su vida por otro. Él, el buen pastor, el Señor Jesús, entrega su vida por nosotros. ¿Habrá mayor amor que ese? Y mire que ahí en el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestras dolencias, Él sabe nuestras necesidades. Él nos conoce muy bien, más que usted mismo. Él conoce sus ovejas. Y dice algo más: y las mías me conocen. Es decir, que una oveja del Señor conoce al buen pastor, a Jesucristo. Si usted es una oveja del Señor, usted conoce al buen pastor, a Jesucristo. Usted lo puede identificar su voz. Y en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Siguen al buen pastor. Usted y yo como ovejas debemos seguir al buen pastor, a Jesucristo. Usted no está siguiendo una denominación, usted no está siguiendo un pastor de X o Y denominación. Usted y yo, todos nosotros como ovejas del prado del Señor, estamos siguiendo al buen pastor, a Jesucristo. Entonces podemos decir nosotros en esta noche: Jehová es mi pastor. Pero dice algo más: nada me faltará. Nada me faltará. Si Él es tu pastor, si realmente Jesús es tu pastor, nada te faltará. ¿Por qué es que a muchos les hacen falta cosas?
porque no se han dejado pastorear por el Señor, no se han dejado dirigir por el Señor, han querido hacer su propia voluntad, y ahí vienen los faltantes. Pero cuando usted, como ovejita del prado del Señor, se mantiene dentro del corral, siendo guiado por el buen pastor, por Jesucristo, la Biblia dice que nada te faltará, hermanos. Y cuando digo nada te faltará, no te estoy diciendo que vas a tener millones y millones en el banco Mercedes-Benz, como predican estos predicadores de la prosperidad, estos falsos maestros que hablan todo de plata, de Mercedes-Benz, de casas. Cuando hablo de prosperidad, estoy hablando de una vida llena en el Señor, de paz, de gozo, que a pesar de los problemas y de las aflicciones tú puedas mantenerte firme, con paz, con tranquilidad, porque sabes que tú estás bajo el cuidado de tu pastor, del Señor Jesucristo, hermanos. Esto es muy importante que lo recordemos, que Jesús es nuestro pastor, porque a veces nos olvidamos y pensamos que estamos solos, pensamos que estamos desamparados en nuestra tribulación, en nuestro problema. Déjeme decirle que usted y yo nunca el Señor nos dejará, porque el buen pastor está ahí, siempre mirando, pastoreando a sus ovejas. Y cuando la ovejita se salta el corral, ¿cierto?, y se pierde, ¿qué hace el pastor? Hay una parábola, ¿cierto? La parábola de las 100 ovejas. Se pierde una y sale el pastor dejando a las 99, sale a buscar una, la perdida. Ese es el amor del Señor que tiene para con cada uno de nosotros. Él no nos va a dejar, y allá nos va a encontrar, nos saca de donde nos hayamos metido y nos trae de las orejas al corral. Hay una historia de un pastor que tenía una oveja bien terca, tirando a cabrito, parecía cabrito, pero no era cabrito, era una oveja. Y este pastor ya estaba que se le colmaba la paciencia porque esta oveja se le saltaba el corral y tenía que ir por ella. Y salía a buscarla y se le saltaba nuevamente. Una vez que la traía, otra vez se le saltaba el corral, se le salía y se le perdía, y el pastor tenía que irla a buscar nuevamente, hasta que dijo el pastor: esta ovejita corre peligro, y coge el cayado y le quiebra una pata. Y la ovejita, con lágrimas en los ojos, le dice al pastor: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? El pastor le contesta: porque te amo y prefiero tenerte con la patita partida aquí en el corral que allá afuera siendo comida de lobo. Y ese es el amor del Señor. Por eso muchas veces el Señor tiene que quebrantarnos, hermano, apretarnos, y a veces no sabemos por qué. Pero ¿por qué, Señor? Ese es amor de Dios, hermanos. Porque Él al que ama disciplina, Hebreos 12:6, y azota al que toma por hijo, hermanos. A veces no entendemos, pero si Él es mi pastor y dice que nada me faltará, ¿y por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Es disciplina de Dios, porque el Señor te está enseñando muchas cosas que necesitas aprender, y no hay otra manera que a través de las aflicciones. Si hay algo que purifica el corazón y el alma del ser humano, son las aflicciones. Son las aflicciones. ¿Sabe qué es lo que el Señor busca en nosotros? Un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón doblegado a Él. Pero a veces somos tan orgullosos, a veces somos tan soberbios, ¿cierto?, tan duros de entender
que muchas veces el Señor le ha tocado hacer con nosotros como este pastor con su ovejita, en esta historia que le cuento. Y es amor del Señor, hermano. Es amor. Entonces, Jehová es mi pastor. Jehová, Jesús, el buen pastor, Él es nuestro pastor. Y nada nos faltará, hermanos. Por eso mantengámonos cerca de Jesús, siguiendo a Jesús, siguiendo su palabra, obedeciendo al buen pastor. Mire, si hay alguien que le conviene obedecer a Dios, es a nosotros. Obedezcamos a Jesús, obedezcamos su palabra, porque de esa manera vamos a poder ser guiados, dirigidos, y su vida va a ir cambiando. No importa dónde esté usted, en qué hueco se metió, qué tan sucio usted esté, el Señor lo puede sacar de ahí, lo puede lavar, limpiar y tenerlo ahí. Y mientras usted esté cerca de Él, nada le va a faltar, hermano. El Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto en el original hebreo dice que el que vive cerca de Dios estará seguro. Cuando vivimos cerca de Dios, cerca de Jesús, del buen pastor, estaremos seguros. Lejos de Él estamos en peligro. Por eso es que el Espíritu Santo nos compara con las ovejas, porque somos bien tonticos, ¿no? Es así, lo acaba de decir el hermano, bien tonticos, hermanos, que necesitamos ser dirigidos. Si no, mire su vida. ¿Usted ha podido solo? Díganme. No, hermano, yo no he podido solo, ni usted ni nadie ha podido solo, porque fuimos creados y diseñados para depender del buen pastor. Entonces, cuando queremos vivir nuestra propia vida, hacer las cosas a nuestra manera, es cuando más errores cometemos y nuestra vida se vuelve un rollo, hermano, que a veces uno no sabe por dónde comenzar para desenrollar. Y a veces nosotros echamos la culpa a Dios. No, nuestra vida, lo que estamos nosotros viviendo, es sencillamente la vida que merecemos vivir. Lo que usted siembra, recoge, hermano. Tarde o temprano eso no falla. Mire, eso llega porque llega. Usted dice al principio: no, pero yo me he burlado de Dios, yo he hecho tantas pilladas, nadie sabe, y usted llevando una doble vida, y usted cree que se ha engañado a Dios y ha engañado a los demás. No, usted se está engañando, porque dice la Biblia en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Y el que siembra en la carne cosechará corrupción, pero el que siembra en el Espíritu, vida eterna. Por eso, sembremos en el Espíritu, apartémonos más y más del mundo, sigamos al buen pastor. Cuando seguimos al buen pastor, estamos más cerca de Dios y más lejos del mundo, más lejos de Satanás, que lo describe la Biblia como un león rugiente. Lo compara a un león rugiente que anda buscando ¿a quién? Devorar, hermano. Primera de Pedro 5, versículo 8: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como gatito cariñoso buscando a quién arañar. Dice, no, como león rugiente buscando a quién devorar, hermano. El diablo no está jugando a ser diablo, el diablo va en serio. Y cuando nosotros nos descuidamos en nuestra relación con el Señor,
nos apartamos del buen pastor, empezamos nosotros a desviarnos en el pecado, el enemigo nos toca y Dios lo permite, porque el diablo no puede tocarnos si Dios no lo permite, pero Dios permite que el diablo nos toque para enseñarnos algunas lecciones, así como permitió que el diablo tocara a Job, que era un hombre justo, pero Dios quería enseñarle muchas cosas a Job a través de esa experiencia que pasó. Entonces, hermanos, no juguemos a ser cristianos ni ovejitas. Este es un camino que hay que saber caminar. Usted y yo somos ovejas y Dios quiere que le sigamos a Él, que nos dejemos dirigir para bien de nosotros, hermanos. En Él tenemos todo, nada nos faltará. En 2 de Pedro 1:3 dice la palabra del Señor, 2 de Pedro 1:3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire todo lo que tenemos en el Señor, por eso nada nos faltará. ¿Qué dice ahí? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Él. Por eso nada nos faltará, hermanos. En 1 de Pedro 2:25, un poquito más atrás, 1 de Pedro 2:25, dice el Señor: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, así estábamos nosotros, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí hablando del Señor Jesús. Antes éramos ovejas descarriadas, pero hemos vuelto a Él. Ahora usted y yo hacemos parte de su rebaño, de su iglesia. Hemos vuelto al obispo de nuestras almas, al Señor Jesús. Antes estábamos apartados, cada quien hacíamos lo que queríamos, pero ahora tenemos a Jesús. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Seguir a Jesús, hermano. Seguir sus pisadas. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, ya usted no está para hacer su propia voluntad. Tome su cruz, debe estar dispuesto a sufrir por causa del nombre del Señor. Y sígame. Usted y yo debemos obedecer. Y eso hace un discípulo de Cristo. La iglesia está llena de creyentes, entre comillas, pero son muy pocos los discípulos. Un discípulo, un verdadero discípulo, es una oveja del Señor que sigue al Señor Jesús, al buen pastor. Y dice algo también muy importante en 1 de Pedro 5:4, un poquito más adelante, 1 de Pedro 5:4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando del Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, cuando venga el Señor Jesús, el buen pastor, por su iglesia, Él no va a venir con las manos vacías, sino con recompensas, hermano. Por eso vale la pena vivir para el Señor, por eso vale la pena seguirle a Él. Él se fue hace 2000 años y está a la diestra del Padre, pero la Biblia dice que Él volverá por su iglesia. Por cada uno de nosotros nos llevará con Él. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos en ese momento nos iremos con el Señor, con el buen pastor, para luego regresar por segunda vez aquí a la tierra a reinar con Él. Qué promesa tan maravillosa, qué privilegio tan hermoso tenemos nosotros de tener al mejor pastor de todos, al Señor Jesús, que no nos ha dejado huérfanos porque Él ha enviado su Santo Espíritu. Pero mientras Él vuelve, Él ha encargado a hombres que Dios ha capacitado
para que cuiden su rebaño. Y esa es mi función como hermano mayor de ustedes. Un pastor que está bajo la autoridad del buen pastor que es Jesucristo, para dirigirlo a usted en ese camino, porque este camino, hermanos, es difícil y es muy fácil desviarse de este camino, hermanos. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a mirar en segundo lugar, del versículo 2 en adelante, las bendiciones que se nos promete a todos aquellos que tienen a Jehová, a Jesucristo nuestro Señor como pastor. ¿Y qué dice ahí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ayúdenme. ¿Qué sigue diciendo? A ver. Díganme. ¿Tienen sus Biblias? En lugar de delicados pastos me hará descansar. Es decir, lo primero que nosotros tenemos en Jesús es descanso para nuestras almas. Usted quiere tener paz en su corazón, quiere descansar interiormente y aún físicamente. Tenga a Jesús como buen pastor. Él es el que trae descanso, hermano. En los tiempos más difíciles, en las pruebas más duras, el único que puede traer una paz que sobrepasa todo entendimiento, el único que puede traer descanso a nuestro corazón, a nuestra alma, es el Señor Jesús. En Mateo 11, 28 al 30, dijo el Señor Jesús estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Él nos hace una invitación a todos nosotros como ovejas de su prado. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted se siente cansado en esta mañana? Acérquese al buen pastor. Ore. Lea la Biblia. Deje de ver tanta televisión, tantas redes sociales. Busque al Señor, al buen pastor, y usted va a encontrar descanso. Y continúa diciendo el Señor aquí en versículo 29: llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando estamos caminando con el Señor, podemos decir nosotros por experiencia, no solamente por lo que dice la palabra, sino por experiencia, que su yugo es fácil. ¿Saben por qué es fácil llevar el yugo del Señor? Porque es Él el que va a nuestro lado ayudándonos. ¿Saben lo que es el yugo, cierto? Una yunta de buey, un yugo los mantenía unidos. El Señor no nos quita la carga, la responsabilidad que tenemos, pero nos ayuda a llevarla, hermanos. Oiga, yo no entiendo cómo hay gente que vive sin Cristo. ¿Usted no se ha puesto a pensar? Usted ahora porque está en Cristo, ¿cierto? Y usted, bueno, tiene un problema y tiene una esperanza, el Señor está orando y la ve uno difícil. Pero usted no se ha imaginado cómo sería sin Cristo. Eche un vistazo a su vida pasada. Acá hay una hermanita que no se quiere acordar. Es que es difícil, hermano. Yo creo que se necesita mucho coraje para vivir sin Cristo. Vivir sin Cristo es terrible, pero vivir con Él es difícil, pero mucho más fácil. Es difícil porque pues hay una batalla que dar, pero es mucho más fácil porque Él está a nuestro lado para hablarla con nosotros, para llevar nuestros problemas. Usted y yo no estamos solos, hermanos, y es lo que quiero que usted entienda en esta mañana. Que a pesar de sus problemas, de sus dificultades, de ver las cosas a veces tan difíciles, mire, usted tranquilo, que el Señor está ahí con usted. El Señor no está lejos de usted, Él está cerca. Hay una historia de un hombre que
caminaba todos los días a la orilla de la playa con el Señor Jesús. Tenía una relación muy cercana con el Señor y él siempre miraba sus huellas y las huellas del Señor Jesús a su lado, porque el Señor Jesús lo acompañaba siempre. Había tanta intimidad de este hombre con el Señor que andaban siempre juntos y él miraba sus huellas en la arena y las huellas del Señor a su lado. Pero un día llegó un quebranto bien duro, una prueba bien difícil para este hombre. Y cuando él caminaba ya no miraba dos huellas, o dos pares de huellas, mejor dicho. Miraba un par de huellas y se preguntaba y le preguntaba al Señor: Señor, ¿ahora qué más te necesito? Te has ido de mi lado. ¿Cuántas veces no hemos pensado igual, no? Ahora que más te necesito, es como si tú no estuvieras, te siento lejos. Y el Señor Jesús le contesta a este hombre: esas huellas que tú ves no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Y así es el Señor, hermanos. En los tiempos más difíciles, los más duros, cuando creemos que Dios está más lejos de nosotros, cuando más cerca está, y Él nos lleva en sus brazos. Por eso, hermanos, debemos nosotros descansar en el Señor. Que no nos pase como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque este pueblo de Israel no alcanzó el reposo de Dios porque no creyó al Señor. Se llenaron de incredulidad. Hebreos capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, como al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este pueblo de Israel, cuando escuchaban a Dios, cuando escuchaban la palabra de Dios, no le creyeron. Se llenaron de incredulidad y por eso nunca entraron al reposo de Dios, nunca entraron a la tierra prometida, a la bendición de Dios. Y a muchos cristianos así, que por su incredulidad, por su dureza de corazón, no han podido descansar en el Señor. Tienen vida eterna, son nacidos de nuevo, pero no han podido disfrutar del reposo de Dios, que ahora es Jesucristo. En el Antiguo Testamento había un día de reposo, donde reposaban de sus actividades. Ahora bajo el Nuevo Testamento ese reposo es Jesucristo, porque ese reposo, ese Shabbat judío, apuntaba a quién, a Cristo. Cristo ahora es nuestro reposo, según Hebreos capítulo 4, si usted lo sigue leyendo. Descansemos en Él, en sus promesas, en su palabra. Nuestra vida está en sus manos. Y si a usted le ha pasado lo que le ha pasado, es para bien suyo, créanme, aunque parezca malo. Porque para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, no algunas. Ese problema económico que tienes, esa enfermedad, esa situación difícil matrimonial, en tu familia, en tu hogar, todo eso es para bien, aunque no lo entendamos, hermanos. Dios tiene un propósito con todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Estamos en la mano de Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiemos. Sereno Moreno, no se vaya usted a sentirse confundido y solo. No, el Señor está ahí. ¿Sabe lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 28, del 19 al 20? Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo.
Y lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y dice algo más, en tercer lugar, el Salmo 23. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, no solamente el Señor ofrece descanso en su dulce compañía, sino que nos lleva a esos lugares donde hay aguas. ¿Saben qué simboliza el agua en la Biblia? Bueno, sí, es vida. Pero Efesios 5 dice, habla de por el agua del lavamiento de la palabra de Dios. El agua simboliza la Biblia, la palabra. El agua simboliza la Biblia. El Señor nos lleva a su palabra. El Espíritu Santo que habita en nosotros, en cada uno de los creyentes, nos lleva ¿a dónde? A la palabra, a beber de esas aguas. Hermanos, usted y yo necesitamos de alimentarnos, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Busque la palabra del Señor, lea la Biblia, estúdiela, escudriñela. No se conforme usted con venir cada 8 días a este lugar a escuchar un sermón. Ay, qué bonito y qué bendición y todo, pero usted llega a la casa y se olvidó que es cristiano. La Biblia por allá empolvada, con el Salmo 23 abierta, porque mire qué paradójico, ¿no? Amarilla la hoja llena de polvo. Porque hay mucha gente que es supersticiosa, hermano, y creen que porque el Salmo 23 está ahí abierta le va a ir bien. No, hermano, usted le va a ir bien si realmente Jehová es su pastor y usted se deja dirigir por Él. Eso tiene usted que entender. Y dice algo importante también. Dice acá, confortará mi alma. Confortará mi alma. Mire, ¿qué significa esto? Que el Señor transforma nuestro interior. El Señor transforma nuestro interior. Esta palabra, confortar, significa transformar. En 2 Corintios 3:18 dice, mirando cara a cara, somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que venimos a este libro somos transformados en nuestro corazón. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no te dejes moldear a este siglo, al mundo, porque el mundo quiere moldearte a la manera del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuándo somos transformados en nuestro entendimiento? Cuando somos renovados por la palabra del Señor. No se deje moldear por el mundo. Déjese moldear por la palabra del Señor. Déjese transformar interiormente. ¿Sabe lo que el Señor está tratando con su vida y con la mía? De transformarnos cada día más y más a la semejanza de su Hijo. Que nos parezcamos más a Él. Y para parecernos más al Señor, hermanos, el Señor tiene que hacer unas maromas con nosotros, meternos en unas pitadoras, hermano. Yo con uno de ustedes hablaba, es que hay unos que son gallinas 7 aguas. Ya van por el 5º, el 6º, 7º pitazo y nada que ablanda, le mete uno en trinche. ¿Se han visto esas gallinas de campo criolla, hermano? Que eso no ablanda con nada. Y así es el corazón de muchos de nosotros, hermano. Y Dios nos mete unas pitadoras y no entendemos, hermano. Primera pitada, nada. Segunda, tercera, cuarta, quinta, y ahí va dando un poquito el punto. ¿Y cuántas cosas el Señor tiene que hacer para transformar nuestro corazón, para quebrantarlo, para que podamos entender sus caminos? Dice el Salmo 32, versículo 9, te haré entender mis caminos, porque he puesto mis ojos sobre ti.
como al mulo y como al asno, que tienen que ser sujetados con cabeza para que puedan obedecer. Así hay que hacer a veces, el Señor tiene que hacer para hacernos entender, hermanos. Pero Dios hace una obra hermosa. Mire, hermanos, la felicidad no se encuentra en donde tú crees que se encuentra. La felicidad y la bendición se encuentran cuando estás en el Señor, cuando estás en su voluntad. ¿Sabes tú cuándo sabes que estás en la voluntad de Dios? Cuando sientes gozo, plenitud en tu interior. Pero cuando estás como intranquilo, como perturbado, como que no hay paz, bombillito rojo, eso es una señal de que te has salido de la voluntad de Dios, del pastoreo del Señor. Tienes que volver al buen pastor y dejar que Él transforme tu alma, porque la felicidad no está fuera de Dios, la felicidad está en Él. Si tú tienes a Cristo en tu vida, lo tienes todo, hermano. Así te deje papá, mamá, esposo, esposa, hijos, te deje todo el mundo solo, te menosprecien. Mire, hermano, si usted tiene al Señor, usted sale adelante. Usted sale adelante en nombre del Señor. Es lo que necesitamos realmente, y es lo que a veces el Señor quiere que entendamos. Usted no necesita más dinero, usted lo que necesita es más al Señor en su vida. Usted lo que necesita no es una mejor casa, un mejor carro. Usted lo que necesita es una mejor relación con el Señor. Ahí está la verdadera prosperidad. Lo demás son añadiduras, hermanos. Que Dios bendice materialmente, sí, pero eso es una añadidura. Ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es Cristo. Y si usted va al buen pastor, a Cristo, y Él es el centro de su vida va a ser cambiada y su vida va a ser saciada y usted va a encontrar la felicidad. Así de sencillo, hermanos, pero muchos no entienden esto. Y es lo que el Señor quiere que entiendan en esta mañana. La voluntad de Dios es la que nos da felicidad, es donde tenemos paz y tranquilidad. Por eso busquemos siempre hacer su voluntad, nunca la nuestra. Siempre la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, porque Él sí sabe lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero la voluntad del hombre no, hermanos. Nosotros nos equivocamos, metemos las de caminar, y cuando creemos que hemos hecho un buen paso, hemos metido las patas. No hemos hecho nada bueno. Por eso es importante que busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. Y me guiará por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. En Dios tenemos descanso, hermanos. En Dios tenemos el pastoreo. En Dios tenemos la transformación de nuestra vida interior. Y en Dios tenemos la seguridad de caminar por caminos justos. Porque dice, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él se encargará de guiarnos por donde debe ser. ¿A quién utilizan? Los pastores, por ejemplo, o algún hermano mayor aquí en la iglesia, maduro. Puede utilizar hasta un impío. Parece impresionante, pero es así. Yo recuerdo una vez que yo trabajaba en una empresa, Meridiano de Sucre, allá en Sincelejo. Había una compañera que era cristiana, una compañera de trabajo, y ella estaba pasando un quebranto y tenía un problema difícil, y estaba ella sentada, recuerdo yo, ahí en la recepción llorando, y yo no sabía que ella estaba en problemas, y me di cuenta que estaba llorando, pero al lado estaba una impía, y yo se lo digo impía porque yo la conocía, esa mujer era, pero tremenda, nada de Dios, nada. ¿Y sabe qué le decía a esta mujer cristiana? La impía, tranquila, Dios es grande, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Le decía, yo decía, pero ¿y esta? Dios la estaba utilizando.
para llevarle una palabra a su hija, para recordarle que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Hasta gente impía, hasta gente que no tiene nada que ver con el Evangelio, el Señor lo utiliza muchas veces. Sí, claro. Tremendo, ¿cierto? Él nos va dirigiendo, hermanos. Él siempre nos muestra por dónde caminar. Lo que pasa es que nosotros a veces nos hacemos los locos. No, eso no es conmigo. Esa palabra es para el vecino, dice usted. No es para usted, también para mí. Cuando Él habla, es para que usted se deje dirigir y usted vaya por caminos justos, hermanos. Y dice Él también en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, la vida está llena de valles y de montes. ¿Qué representan los valles? Los valles de sombra y de muerte. Los tiempos difíciles. Pero también hay tiempos buenos, ¿cierto? Tiempos de refrigerio. Es cuando estamos en la cima. Todo está bien, tu economía, tienes trabajo, todo estable, tu familia. Estamos en la cima. Pero hay momentos en donde estamos nosotros en esos valles de sombra y de muerte. Pero ¿qué nos dice el Señor? Dice aquí algo que nos debe llenar de mucha paz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso tiene usted que decir. No temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Por eso no tema. Tranquilo. Dios está ahí en medio de ese valle de sombra de muerte. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor, a través de su palabra, de su dirección, nos va infundiendo ese aliento, esa dirección que necesitamos, hermano. Y lo va sacando. Ahí va usted a las buenas o a las malas. Ahí el Señor lo va empujando en el amor del Señor y lo va ayudando a salir. Ese es el Señor. Y por eso usted no debe temer, porque Él está con cada uno de nosotros, hermanos. Cuando usted esté en angustia, en esa dificultad, cuando usted no vea salida, acuérdese de este salmo en el versículo 4. Él está contigo. No temas. Esa situación tan difícil, Dios está. Ahí está. Y Él no te va a dejar ahí tirado. Él no te va a abandonar, porque Él prometió estar siempre con nosotros. Y Él nos ayudará. Él nos ayudará. Mire, Pedro, ¿se acuerda de Pedro cuando caminó sobre el agua? Este hombre pues recibió una palabra del Señor. El Señor Jesús le dijo: venga, Pedro, Peter Pan, venga para acá. Y empieza Pedro a caminar, obedeciendo a la voz de Dios, porque creyó. Pero cuando empezó a ver los relámpagos, los rayos, las centellas, el valle de sombra de muerte, ¿no?, empezó a hundirse. Hermanos, usted no deje de mirar a Jesús. Si usted mira a Jesús, usted va a caminar sobre las aguas. Si usted le sigue creyendo a Él, usted va a caminar sobre las aguas. Usted va a ver cosas maravillosas en su vida. Por eso, hermanos, tranquilo, no le pase como a Pedro, que empezó a tragar agua como loco. Pero ¿qué hizo el Señor en la angustia de su discípulo? Lo dejó ahí ahogando. No, hermano,
lo levantó. El Señor va a levantar su vida, hermano. Tranquilo, esto es un tiempecito, miren. Eso es un momentico. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Lo que nosotros estamos sufriendo en este mundo es algo así chiquitico, es una mala noche en un hotel comparado a toda una vida en Cancún. No, ni siquiera, ¿no? En el paraíso más grande, hermano. Por eso no nos quejemos, porque lo que viene después es maravilloso. Padezca. Si por algo el Señor lo ha permitido, no tenga miedo. Su obra es perfecta y Él sabe por qué lo hace. Más bien pídale fuerzas al Señor. Quítame esto, Señor, no quiero. Hay más, te vas a demorar en eso, porque no es lo que tienes que pedir al Señor. Más bien, Señor, dame la fortaleza para resistir y seguir adelante y salir de este valle de sombra y de muerte. Y dice, ya para ir terminando, en el versículo 5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, el Señor nos pone en su mesa y nos hace burlar de nuestros enemigos. Por eso, tus enemigos pueden desearte mal, pueden querer hacerte mal, pero ¿sabes lo que hace el Señor? Te sienta a su mesa y hace que tú un día te sientes ante tus enemigos y te rías, pero no te rías del mal del enemigo, no, porque eso no estaría bien, sino te rías porque a pesar del daño que quisieron hacerte, nunca pudieron hacerlo, porque Dios siempre estuvo contigo, guardándote y protegiendo. Señor es nuestro guardador, hermanos. Él es nuestro guardador. El Salmo 27, versículo 1 al 3, un poquito más adelante, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Eso es lo que debemos nosotros hacer. En medio de la angustia, ante nuestros enemigos, decir lo mismo que dijo David, que lo rodeó un ejército, pero él confió en el Señor y pudo estar tranquilos, hermanos. Y dice también, vayamos al Salmo 23 nuevamente. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción del aceite en la antigüedad era una manera de aliviar la cabeza de los viajeros cuando venían de una gran insolación. El aceite también era utilizado como medicina también, ¿cierto? Y traer descanso, porque venían de largas jornadas. El aceite en el Antiguo Testamento, aunque también fue utilizado para ungir sacerdotes, reyes y profetas, era un tipo y sombra de lo que habría de venir, que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el aceite en el Antiguo Testamento representaba la unción que vendría sobre nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora usted y yo tenemos la unción del Santo y hemos sido sellados, dice Efesios 1, 13 y 14, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. En Primera de Juan 2:20 dice la Biblia, Primera de Juan 2:20, el apóstol Juan, que escribió acerca del Espíritu Santo, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas
las cosas, es decir, ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios. Y también dice Juan en el versículo 27 del mismo capítulo, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esa unción, que es el Espíritu Santo, ahora está conmigo y nunca más se va a salir hasta el día de nuestra redención. Efesios 1:14. Tenemos al Espíritu Santo, al Paracletos, al Consolador. Hermanos, no estamos solos. Tenemos al buen pastor, que es Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que está para ayudarnos. Y por eso podemos decir nosotros en esta mañana, en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia nos seguirán. Tú no vas a tener que andar buscando bien y misericordia, te seguirán. Son como dos perritos, dos mascotas, que se llaman bien y misericordia. De donde tú vas, ahí están las mascotas, siguiéndote, los dos perritos. El bien y la misericordia nos seguirán, hermanos. Por eso, demos gracias al Señor, porque Él, nuestro Padre Celestial, nos ha dado al mejor pastor, al buen pastor que dio su vida por nosotros, a Jesucristo. Dios quiere que usted y yo nos dejemos dirigir por Él, que podamos nosotros descansar en Él, buscar su presencia cada día, sea cual sea tu dificultad, tu problema. No importa en qué hoyo te has metido o dónde estés, el Señor, el buen pastor, el Señor Jesús, va a poder sacarte, siempre y cuando tú te dejes guiar, te dejes dirigir y cuidar por Él. Usted y yo somos ovejas y todos estamos siguiendo a Jesucristo. ¿No les parece a usted algo hermoso, precioso? Precioso, hermanos. Gocémonos en esta mañana, descansemos en el Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a disponernos para entrar al tiempo de ministración. Pero antes, si usted ha preparado una ofrenda al Señor, tómela en su mano derecha y dígale al Señor: Señor, de lo recibido de tu mano, hoy te doy a ti. No con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Yo te invito a que puedas colocarte de pie en esta mañana. Disponte en tu corazón. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, de cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Gracias, Señor, porque sé que nada me faltará, que tú me llevarás a esos lugares de delicados pastos y tú nos harás descansar, confortarás nuestra alma
y nos guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Gracias, Señor, porque aunque andemos en valles de sombra o de muerte, no debemos temer, porque tú, Señor, estás con nosotros. Cierra tus ojos, no te distraigas, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, tócame, ministrame, lléname con tu presencia. No quiero seguir más viviendo en mis fuerzas, conforme a mi voluntad, sino siguiéndote a ti. Te adoro y te exalto. Dígale al Señor: te adoro y te exalto, oh mi buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Díselo al Señor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, oh Señor Jesús, te adoramos.